Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estaremos conversando sobre dos situaciones que impactan en este momento al mundo. La situación en particular de Colombia, del Estado colombiano agrediendo al pueblo en protesta y sobre todo a la comunidad indígena colombiana en este momento. Y también conversaremos a lo largo del programa sobre la situación en Palestina y la masacre que está viviendo en este momento el pueblo palestino ocasionado por los crímenes permanentes de Israel sobre la tierra y sobre este pueblo hermano con que nos hacemos también solidarios y estamos en resistencia. Vamos a empezar hablando de la situación de nuestra hermana Colombia con el doctor Juan Carlos Thanos. Bienvenido, Juan Carlos, a tu Muchísimas programa, gracias. hermano. Juan Carlos es presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, investigador y además ha sido de gran apoyo para nosotros entender la situación interna en Colombia, porque los medios de comunicación ciertamente no reflejan lo que en realidad pasa allí. La semana pasada íbamos a tenerte en el programa, Juan Carlos, hablando de la operación Gedeón, una operación terrorista mercenaria que tuvo como sede parte de la planificación y del entrenamiento al territorio colombiano, lo que implica una agresión de Colombia contra Venezuela y una relación directa digamos, de toda esta planificación de agresión contra Venezuela fundamentada en las relaciones del narcotráfico entre los carteles de Colombia, que ahora están institucionalizados, y por supuesto el gran cartel que es Estados Unidos. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, complacido siempre de compartir en estos escenarios, sobre todo por la necesidad que tiene hoy el continente de refrescarse frente a lo que está ocurriendo en Colombia y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Mira, en estos días, Juan Carlos, ha sido, digamos que muy aleccionador ver además el despliegue racista de los medios de comunicación en Colombia en la última situación que se dio en Cali, en particular en el Cauca, con la minga indígena. Háblanos un poco de esta situación porque los venezolanos poco sabemos de la minga indígena, de que existe una red y una relación de diferentes comités regionales indígenas. El caso del CRIC Del CRI. en Arauca tiene una presencia importante la minga. Háblanos un poco de cuál es el sentir de las comunidades indígenas en Colombia en este momento, que no solo se protesta contra, digamos que la ampliación de las políticas neoliberales colombianas con el tema tributario, sino que se protesta contra años de opresión, contra años de exterminio de todos los que no estén a favor del status quo colombiano. Bueno, la población indígena colombiana ha sido muy combativa, tiene un proceso organizativo de muchos resultados. Yo creería que es de las pocas expresiones sociales a las que el gobierno les tiene temor cuando decide movilizarse o marchar. Pese a que hay una confrontación con municipios, con departamentos, con la nación y con el Estado mismo frente al tema de tierra. Minga es un trabajo colectivo, ¿no? Es una expresión de trabajo colectivo, y el CRI, que es el Consejo Regional Indígena, que además ha venido trabajando, se origina ahí en el Cauca, el CRIP, Consejo Regional Indígena del Cauca, que tiene mucha fuerza, han tenido senadores, han tenido compromisos en representantes a la Cámara, juegan además una circunscripción especial para el tema electoral indígena, que es lo menos que se le puede ofrecer a una franja poblacional tan importante como nuestros hermanos indígenas. Y en el Valle del Cauca, particularidades es que históricamente han estado enfrentados a terratenientes, además que enfrentan el modelo económico, ¿no? Pero se enfrentan a terratenientes que tienen la anuencia del ejército, la complicidad de gobierno frente a el tema de tierra. Y esto ha sido histórico, con resultados. Uno no puede desconocer que estas luchas indígenas han tenido resultados y con ello, sin duda alguna, el gran temor que le ha representado al gobierno del presidente Duque el que la minga indígena haya decidido ir a la Universidad del Valle del Cauca, pero además acompañar el proceso, porque la minga tuvo un desarrollo propio, ¿no? En las movilizaciones pasadas, del 21 de noviembre de 2019, acompañaron, hubo un compromiso del gobierno que nunca cumplió. O sea, no solo la COVID paralizó la movilización durante el 2020,
sino el compromiso del gobierno que no cumplió tenía que ver justamente con este sector social que ha demandado exigencia al gobierno y al Estado como tal. Además, porque hay una obligación histórica frente a esta población. Los hechos ocurridos en Cali, en la universidad, pues representan la instrucción que hay ya desde el fascismo, Casa de Nariño, en relación a lo que se está desbordando. Es que hoy la movilización social está desbordada y lo que está convocado para este 12 va a ser todavía el doble de las convocatorias que se han hecho local. En las cuentas que hemos hecho, alrededor de 937 municipios se han afectado por la movilización social. Es posible que se superen ya los 1000 por primera vez en esta movilización de mañana, porque las movilizaciones, en el caso de Valle del Cauca, que son mucho más numerosas, además tiene una complejidad, ya la vamos a explicar, también a menor escala en otros municipios ya hay aproximación para la movilización. Preocupa al gobierno el que la Minga haya decidido quedarse haciendo el acompañamiento, buscando además la justeza en las pretensiones que está hoy estableciendo el movimiento social, y decide entonces que los camisas negras, que el fascismo se aboque a enfrentar la Minga indígena. Allí, si usted revisa los diarios nacionales e internacionales, va a encontrar diferentes enfoques. El país de Cali y el país de España tenían dos apreciaciones distintas. El país de Cali decía la Minga agredía a civiles que transitaban libremente por la Universidad del Valle, y el país de Cali decían paramilitares armados, civiles, confrontaban o se enfrentaban a la Minga indígena que estaba ubicada. Entonces uno dice, aquí está ocurriendo algo sencillo. El país de Cali es una expresión de la oligarquía colombiana, de los que tienen dinero, y les interesa hacerle creer a una franja de caleños, de vallecaucanos y de colombianos y colombianas que no ocurre nada, y que lo que ocurrió en la Universidad del Valle es un hecho aislado, provocado además por los indígenas, quienes a través de la Guardia Indígena utiliza unos rolos de madera, unos palos, para instaurar el orden dentro de la movilización. Nunca en los videos hemos observado que haya una agresión específica, pero el modelo fascista que intenta imponer terror, el miedo para poder tener gobierno, control y poder, autorizó ya, y la llegada del general Zapateiro al Valle del Cauca obedece sin duda alguna a esa necesidad que tienen hoy de ponerle corte a la situación, que además está desbordada. Se está saliendo de las manos por responsabilidad del gobierno, no por la comunidad. La comunidad aspira a que esos 4 ejercicios nefastos de la reforma tributaria, que no se ha caído, simplemente se saca del momento, pero el gobierno, con los compromisos que tiene, le va a ser muy difícil no poner a funcionar la reforma tributaria. La reforma de salud, que es caótica, la reforma pensional y la reforma laboral. Esos 4 instrumentos son los que hoy tienen a la población en vilo. Pero en el Valle del Cauca, el fascismo tiene que entrar a analizar las circunstancias. El Valle del Cauca es el acumulado, es el reflejo nacional con agravantes. Es que en el Valle del Cauca están grandes emporios de las finanzas en Colombia ligados a un bloque industrial que hizo acuerdos con Duque y con Uribe, y que la economía no le funcionó, que los negocios se los dieron a otros sectores o actores de la economía más vinculados, digamos, al triángulo Bogotá o Medellín. Ese sector está descontento hoy con el gobierno. Ese sector no quiere que se cobren más impuestos, ese sector no le interesa, porque además hay un rompimiento con la estructura de gobierno nacional. Otro sector que es el que está vinculado al tema del narcotráfico. Es que en el Valle del Cauca los sembradíos de hoja de coca y la producción de clorhidrato de cocaína tiene las magnitudes de los llanos o del sur del país o de la región del Catatumbo, en norte de Santander. Y ese sector, de una u otra manera, enfrentado porque Claudia Lum, la ex canciller colombiana, que además decide renunciar para darle pase a otro funcionario, otra figura en el plano internacional que pueda resolver la situación. Ella es la representante de un sector de los industriales que se siente o que está beneficiada con las políticas y se enfrenta, porque el narcotráfico está dividido justamente en Valle del Cauca. Y en la particularidad de lo social, usted encuentra allí afros muy bien organizados, además con un enorme desarrollo. Encuentra la comunidad indígena, que lo hemos señalado, que además tienen una presencia y una organización,
pero también encuentra actores armados como la guerrilla del ELN, como la guerrilla de la FARC, y actúan las tres improntas del paramilitarismo a nivel nacional que están operando con el ejército, con la policía y con el ESMAD de conjunto. Es decir, ahí hay una sociedad que va a terminar convulsionada, acelerada, y que ojalá no se presenten hechos que lamentar, porque la conducción del gobierno es a imponer el modelo, es decir, el fascismo por encima del diálogo, del encuentro con las comunidades, y si hay un encuentro con las comunidades es para no cumplirle, y eso puede terminar reventando la situación de orden social. Ojalá no pase a mayores. Creo que la comunidad internacional, lo que ha sumado Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea y otros actores internacionales, es muy poco frente a lo que hay que decir en lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, cuando señala el uso de la fuerza pública colombiana, lo hace en la mirada en que el escenario no trascienda, que la situación social, la convulsión, la movilización se sostenga. ¿Por qué? Porque hay intereses, ¿no? Igual ocurre con los europeos, dicen mucho cuidado, bájenle el tono, si es posible lleguen a un acuerdo, consenso, porque están los intereses lógicamente. ¿Y quiénes son los intereses? Las transnacionales, que tienen 15 tratados de libre comercio vigentes, la OCDE, que es un ejercicio de la élite oligarca colombiana en función de querer poner a Colombia en un mercado internacional, ser competitivo sacrificando la producción nacional. Esos intereses son los que se ven reflejados en el país, en el tiempo, en el espectador, porque sin duda uno dice, las pocas noticias críticas que salen en el tiempo terminan afianzando la necesidad que ellos tienen hoy de que haya diálogo, que la concertación para ellos es que la gente deje la movilización social, que las calles se abandonen y que no se reclame. Entonces, si hay diálogo es partiendo de que la gente se devuelve a las calles, y la comunidad ha dicho, los grandes medios pretenden que nosotros no iniciemos un diálogo abandonando la movilización, pero ellos no son capaces de desmilitarizar la sociedad colombiana, porque con ese proceso de desmilitarización vendría entonces la real crisis en la reparamilitarización de la sociedad caleña que se está haciendo. Es que lo que se ve son hombres armados, son camiones de la policía que sin placa movilizan a civiles armados. De hecho, habíamos denunciado en estos días cómo 17 policías en una esquina se hacen, entre comillas, protestantes, exigiendo se derogue la reforma tributaria, correcto, y son ellos los que se asusan, los que se enfrentan al ESMAD y se enfrentan al ejército. ¿Por qué? Porque necesitan que el caos, que la vandalización de la protesta sea el ejemplo para ellos poder determinar que se impone el fascismo. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, doctor Juan Carlos. Es bueno que quienes están interesados en el tema, en ver bien, hay cantidad de videos en las redes sociales que hasta ahora no han logrado eliminar del todo, todavía se presentan la captura de los infiltrados paramilitares en el caso de Cali, por ejemplo, el transbordo en camiones de la policía, de los paramilitares también está allí, también los ataques de civiles paramilitares al camión de la minga indígena también están allí en las redes sociales, los pueden ver claramente para que no sea víctima de estas falsas noticias, esta manipulación. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Juan Carlos Thanos. Continuamos en la balanza con el doctor Juan Carlos Thanos, analizando la situación actual en Colombia. Juan Carlos, estas movilizaciones, estas protestas que tienen convulsionado de alguna manera al país, ¿derivará en alguna solución política que rompa con la estructura actual oligárquica colombiana, que se repita la esperanza del 91 con la séptima papeleta, en el que se intentó una reestructuración del Estado, una constituyente en el 91, que bueno, fue boicoteada, pero que tuvo interés en acabar con esas estructuras que sustentan el paramilitarismo, el narcoestado, las oligarquías, etcétera? Como lo hemos señalado, este momento solo se parece a lo vivido en el 48 y en el paro de 1977 en Colombia, ¿no? Este es un momento sumamente importante. Nunca se había movilizado tanta gente como en esta coyuntura, y sin duda a quien hoy le interesa que la continuidad de la movilización
culmine satisfactoriamente es a los sectores sociales, porque los progresistas, los democráticos, los revolucionarios en Colombia han entendido que confrontar con quien tiene la fuerza bruta no da resultado. Por el contrario, les permite mantenerse en el dominio, en el control del gobierno y tener el poder. Esta coyuntura ha permitido que haya mejores niveles de conciencia, más población en la calle, pero además un sector como el de la clase media que está en la calle, que es que está sosteniendo hoy la movilización, significa que ha roto con el uribismo, cuyo margen de votación electoral en el 2018 fue escaso 2,3 millones de votos. Son muchos, pero son pocos frente a las diferencias que se tenían con candidaturas de la derecha. Esto puede permitir que se saque más de la mitad de los 171 representantes a la Cámara en marzo del otro año, porque la coyuntura es ya, las elecciones son en marzo del 2000. Son elecciones generales. Generales, vamos, en marzo se elige el Congreso, pero se puede sacar más de la mitad, pero además se puede sacar más de la mitad de los congresistas. La Cámara Baja son 171 y en la Cámara Alta, que es el Senado, ¿Quiénes estarían serían 108. en esa proyección? Yo creo que unos sectores distintos al uribismo, e incluso creo que hay una desbandada de quienes tienen aspiraciones de reelegirse y no van a acompañar al uribismo en el caos, en la catástrofe que se está llevando a cabo hoy en Colombia. Y le van a apuntar lógicamente a una gran coalición que no podría estar representada en la de Colombia Humana, pero podría haber, digamos, expresiones distintas en la primera vuelta presidencial para acumular. En el Senado van todas las fuerzas, pero esta expresión que hemos visto hoy puede verse reflejada en mayorías absolutas progresistas en el Congreso, ¿no? Pero además con una gran coalición que pudiese encabezarla Petro, quien tiene ya un recorrido, digamos, numéricamente hablando, excelente, con otros actores, y otros actores también jugarían en la primera vuelta presidencial, el caso de Cristo, el mismo sector de Juan Manuel Santos, Roy Barrera, que digamos de una u otra manera juegan a sectores distintos a los tradicionales, o se les conoce postura a favor de la paz, del diálogo, el entendimiento, el rechazo del tema tributario y de las reformas que están en el Congreso. Es muy importante para la comunidad colombiana que esto no trascienda y que el fascismo se pare o se detenga antes de amanecer. ¿Por qué? Porque sin duda alguna los resultados electorales que no le son favorables hoy al gobierno de Duque los pueden propiciar a partir de este escenario oscuro. Afortunadamente ya no se habla del terrorismo, ya no se señala a la FARC, ya no se dice que es el ELN el que está detrás de la movilización social, se cayó ese discurso, no hay argumento para ello y creo que hay que seguir manteniendo esa misma dinámica para que no haya argumentos por parte de esos sectores de la derecha, que además se lo van a inventar, ¿no? Pero que no hayan argumentos para eso. Creo que las posturas del movimiento social han sido adecuadas y corresponden con el momento. Si se cae la tributaria, si se cae la laboral, si se cae la de salud y la pensional, sin duda alguna se va a caer el gobierno de Duque. Ahora, no se va a caer porque lo abandone, lo entregará el 7 de agosto, pero políticamente el uribismo se desploma, porque ese es el compromiso de ellos con los sectores económicos que tienen el control del gobierno y del Estado colombiano, y al no tener sus resultados va a haber desbandada del uribismo, que ya finalmente perdió esa, digamos, esa conexión malévola que tenía con los sectores sociales, con uno de los sectores sociales que era la clase media. Ya no le cree la clase media al uribismo. Ahora hay que intentar cómo se disipa el ejercicio de las fuerzas militares colombianas después del 8 de agosto o en el transcurso de la pérdida de la credibilidad y de la desaparición política temporal del uribismo. ¿Por qué? Porque justamente ahí donde está la otra gran crisis, ¿no? Los generales que acompañan hoy a Duque, que son uribistas, vienen de ser promoción de la escuela del gobierno de Uribe en el 2002, y esos generales están comprometidos con parte de los 6.403 falsos positivos, delitos de lesa humanidad, que además ya tienen reconocimiento y proceso, y eso de una u otra manera hace que un general como Zapatero, vinculado a estas causas nefastas, asuma con mayor contundencia el proceso de persecución, asesinato, masacre, desaparición de la población que está en la calle. Sin embargo, el pueblo, pese a que reconoce las 47 asesinados, que digamos no son cifras finales, eso puede superar los 100, el pueblo asume que lo único que queda es estar en la calle, en la lucha, y hay que evitar que se desborde en el sentido en que, desbordándose, gana quien impone la fuerza, gana el fascismo, y van a intentar acumular en términos de lo electoral para
mantenerse por lo menos en Senado, porque la otra disyuntiva sería si el Senado le corresponde a un sector democrático progresista y la presidencia la tendría a la derecha, o viceversa, ¿no? Porque digamos habría el contrapeso. Pero en esta coyuntura es importante, uno, mantenerse en las calles, decirle al pueblo colombiano que la solidaridad de los colombianos y las colombianas, incluso aquí en Venezuela han habido expresiones de apoyo de venezolanos y de organizaciones venezolanas en la necesidad que el pueblo colombiano sepa que en el mundo hay muchos países, la población tiene entendido y conoce el drama que vive Colombia, y hay voz de aliento desde acá. Si eso se mantiene, sin duda alguna se puede augurar por la única vía que es posible el cambio en la sociedad, por la vía electoral, marzo, mayo y junio de 2022. Esperemos que así sea, Juan Carlos. Nosotros desde aquí quiero que expreses a toda la comunidad de colombianos y colombianos en Venezuela, y a nuestros hermanos y hermanas en Colombia, a nuestros compañeros y compañeras de la minga indígena, a nuestros compañeros y compañeras de los grupos afro en Colombia, a todos los hermanos colombianos que tienen la solidaridad del pueblo hermano bolivariano venezolano, que somos uno en el pensamiento de Bolívar y que sabemos de su dolor y sabemos también de que va a haber un momento en que puedan partir a un momento de esperanza y de cambio estructural. Esperemos que así sea. Así lo haremos saber. Cuenten con nuestra solidaridad y por supuesto estaremos atentos y seremos voz de ustedes en este momento que los medios de comunicación hacen un bloqueo de todo lo que está ocurriendo en Colombia. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Nos vamos a un corte y continuamos con la balanza del próximo segmento. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. 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 Leve, leve, leve Palestina.
Hoy estamos acompañando recientemente en el Día Mundial de Al-Quds, el Día de Jerusalén, instaurado por el Ayatollah Khomeini como el Día Mundial de la Solidaridad con el pueblo palestino víctima de las fuerzas de ocupación israelí. Este video que hemos puesto muestra claramente lo que significa la resistencia, no solo para el pueblo palestino, sino para todos los que hemos asumido la bandera de Palestina. Cae uno y se levanta alguien más a continuar la lucha por la liberación del pueblo de Palestina, hoy nuevamente criminalizado por los medios de comunicación internacional cuando no han dejado de ser víctimas de la opresión de las fuerzas de ocupación israelí, de las fuerzas del sionismo internacional. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado al compañero Ahmed Karakra, médico cirujano, egresado de la escuela Alam, y está con nosotros, además en representación de Al-Fatah, del Movimiento para la Liberación de Palestina, y el secretario de esta organización política. Bienvenido, hermano Ahmed Karakra, a tu programa En la Balanza. Gracias, doctora Olga. De verdad, siempre estaré agradecido con tu programa y con esta tarima con la cual podemos estar contando para desmantelar los crímenes del imperialismo internacional y lo que está ocurriendo sobre todo en Palestina actualmente en vista de bastante guerra mediática de la cual estamos siendo víctimas, aparte de la guerra en terreno. Si quieres, yo estoy usando este protector por protocolo, tú si quieres puedes retirarte de la Si me lo mascarilla. permites, claro, me voy a quitar el tapaboca para Me poder... habías solicitado, perfecto. Ahmed, en estos días, ayer precisamente, ayer y antes de ayer, ha habido una masacre al pueblo de Gaza, un bombardeo criminal nuevamente al pueblo palestino que está en la franja de Gaza, que además hay que recordarles que Palestina es una gran cárcel a cielo abierto por las fuerzas de ocupación israelí que no permiten que entren alimentos y medicinas al pueblo palestino. Son décadas de asedio y de bloqueo al pueblo palestino. En esta oportunidad, ¿qué situación tiene el pueblo palestino y qué situación tiene en particular el pueblo de la Franja de Gaza, que más que una cárcel ya es un campo de concentración, porque digamos que son los más victimizados, los más asediados de todo el pueblo palestino? Es así. La Franja de Gaza realmente están pagando una factura bastante cara de poder levantar la bandera de la resistencia palestina y poder hablar con dignidad, de poder por lo menos levantar una mano en contra de la máquina y el armamento israelí. Esa factura la estamos pagando con sangre, realmente. El pueblo palestino en su totalidad está siendo una víctima de toda esta agresión brutal. Las atrocidades que se han cometido en las últimas semanas han sido de verdad exageradamente violentas. El ejército israelí comenzó con una campaña de desalojo. Nosotros sabemos que el problema ahí, aparte de tener cualquier otra corriente que la quieran imponer o ponerla como un apellido a la lucha de la causa palestina, como la religión, la cultura, etcétera, es una ocupación gastronómica, cultural, de terreno y asesinato diario. La lucha es una lucha demográfica y es lo que hemos presenciado en Jerusalén. Querer borrar la huella palestina en Jerusalén. Me acuerdo muy bien que he venido acá y hemos hablado sobre el acuerdo del siglo y los intentos que ha tenido la administración de Trump para poder apoderarse de Jerusalén y indicarlo como una capital de Israel.
Realmente ha fracasado ese acuerdo. Y Jerusalén sigue siendo Palestina y sigue siendo árabe y sigue siendo nuestra capital. Pero los intentos de ellos ahora son para hacer ese acuerdo una realidad sin que lo apruebe nadie. Por eso es que están desalojando aproximadamente 500 palestinos de sus casas en Jerusalén, en el barrio del Sheikh Jarrah, un barrio árabe que toda la vida ha sido así, sus habitantes son palestinos, llevan miles de años ahí. Lo van a desalojar y literalmente van a colocar colonos israelíes, sionistas, en las casas palestinas. Esos colonos admiten que ellos no son de ahí, que esas casas no son de ellos, pero tampoco dicen nada, simplemente cumplen lo que dice su ejército, cumplen lo que dice la administración nefasta de Netanyahu. De ahí comienza el problema. Israel, el pueblo palestino en Jerusalén se reúne para defender esas familias hace 2 semanas aproximadamente, y las agresiones son diariamente, van en escalada como una bola de nieve, hasta que el pueblo palestino se levanta en su totalidad porque Israel quiere invadir a la mezquita del Aqsa. La mezquita del Aqsa es un lugar sagrado en la ciudad de Jerusalén para las tres... Para las tres religiones monoteístas. Correcto, para las 3 religiones monoteístas. El pueblo palestino en su totalidad, de musulmanes, cristianos y judíos, samaritanos, necesitan a Jerusalén como su capital y necesitan practicar su derecho al culto. Necesitan vivir en la ciudad donde nacieron, que es la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, el pueblo palestino se ha levantado y ha ido a esa mezquita para defenderla de las agresiones israelíes. Las agresiones constan en ataques de civiles, sionistas, civiles, pero armados, y cuando llegan esos civiles a estar en una posición difícil o delicada, son protegidos por el ejército israelí, un ejército que protege al agresor en contra de los palestinos en Jerusalén. O sea, estamos hablando de una similitud con lo que está pasando en Colombia, Ahmad. A nosotros nos duele tanto lo que pasa en Palestina como lo que está pasando en este momento en el pueblo hermano de Colombia. Y es el mismo modelo, o sea, un Estado, en este caso Israel no es un Estado, para nosotros sigue siendo una fuerza de ocupación, no un Estado. Correcto. Pero en el caso de Colombia sí es un Estado que hace uso de la fuerza y hace uso del mercenariado, de grupos civiles paramilitares o de grupos entrenados para no aparecer ellos ante los medios de comunicación como los agresores, sino poner a civiles. Ayer, por ejemplo, si pueden ver un video, hay una arremetida de un colono israelí contra unos jóvenes palestinos que estaban allí manifestando. Pero además se nota cómo el colono que iba manejando un vehículo embiste a estos jóvenes palestinos. O sea, cómo toda esta situación se asemeja con las agresiones en Colombia, cómo el fascismo, bien sea representado en el sionismo, bien sea representado en el Estado terrorista colombiano, hace alarde de estas fuerzas mercenarias y de estos grupos civiles que están masacrando al pueblo oprimido, al pueblo que está en resistencia. De hecho, nosotros vemos con bastante preocupación lo que ocurre en Colombia, y es verdad, hay bastante semejanza. Claro, el problema de Colombia tiene otra raíz y viene basado en otras realidades sociales e injusticias por las cuales el pueblo colombiano necesitó levantar la voz. A pesar de la pandemia y de la fuerte situación de salud que vive ese país, ellos han tenido que salir a la calle y manifestar por sus derechos, y nosotros como movimientos de liberación, por concepto, nosotros somos la voz del pueblo y nosotros siempre apoyaremos al pueblo. Así que mando mis saludos desde la Revolución Palestina a todos los colombianos que han tenido que salir de sus casas para solicitar, demandar y exigir sus derechos más básicos, sus derechos humanos de salud, de vida y de educación, etcétera. Tiene algunas similitudes las formas de accionar. Hemos visto que el pueblo colombiano se ha quedado sin internet, sin luz, inclusive en algunas regiones. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Palestina desde muchísimos años. En Palestina, por lo menos en Facebook, han sido borradas 200 cuentas que publican noticias verdaderas de los crímenes que comete Israel
en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Todas las redes sociales con las que nosotros contábamos como métodos alternativos para combatir y contrarrestar la propaganda mediática resultan ser nada más y nada menos que una herramienta más para atacar al pueblo palestino. Actualmente hay muchos palestinos que no pueden hacer llegar su voz, por eso que yo agradezco estar en un país libre que me permite expresarme y tener una tarima como esta, la que usted me ofrece en este momento para poder levantar la voz por todos mis hermanos palestinos que están encerrados, que están bajo ataques israelíes. Es bueno, Ahmed, ahorita nos vamos a ir en corte, pero vamos a regresar y conversar sobre la situación actual en medio de la pandemia, producto del bloqueo contra el pueblo de Palestina. O sea, cómo está viviendo el pueblo de Palestina en este momento de pandemia, la situación del COVID y cuáles son las agresiones recientes de la ocupación israelí a los territorios palestinos que hacen imposible la vida y la salud dentro del territorio de Palestina. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Ahmed Caracas. La voz contra el asalto protagonizado por las fuerzas israelíes contra los fieles palestinos reunidos en la explanada de la mezquita Al-Aqsa el último viernes del sagrado mes de Ramadán, jornada en la que se conmemoró el Día Mundial de Al-Quds. Los soldados israelíes atacaron a los palestinos con balas de goma, gases lacrimógenos y granadas ensordecedoras. La violencia se saldó con más de 200 palestinos heridos. La República Islámica de Irán pidió a la comunidad internacional tomar acciones contra esos crímenes de guerra. Estos crímenes de guerra demostraron una vez más al mundo entero la naturaleza criminal del régimen ilegítimo de Israel y resaltaron la necesidad de una actuación internacional rápida para detener la violación de los principios más básicos de los derechos humanos internacionales. Rusia expresó también su rotundo rechazo a las agresiones israelíes. Denunció además las restricciones israelíes en Al-Quds, mientras indicaba que las pretensiones del régimen de desalojar a las familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah de la ciudad santa para dar paso a los colonos israelíes constituyen una violación del derecho internacional. Moscú percibe con profunda preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Nosotros condenamos enérgicamente los ataques contra civiles. La expropiación de tierras y propiedades ubicadas en ellas, así como la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios ocupados palestinos, incluido el este de Al-Quds, no tienen ninguna base legal. Analistas consultados por Hispan TV destacaron por su parte la necesidad de que la comunidad internacional imponga sanciones contra el régimen israelí por las atrocidades que cometen los territorios ocupados. Como muy bien ha dicho, hace apenas un par de semanas, Amnistía Internacional, que debería ser sancionado Israel no solamente por tener un estado apartheid, de limpieza étnica, de represión brutal, de ocupación contra el pueblo nativo, el pueblo local palestino de la tierra palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe para abordar las agresiones israelíes contra los palestinos en Al-Quds. Bien, como pudimos ver, digamos que esta situación de agresión y de masacre de esta semana contra el pueblo palestino se inicia por una irrupción violenta de las fuerzas de ocupación israelí en una de las 3 mezquitas más importantes del mundo, para el mundo musulmán, que es la mezquita de Al-Aqsa, en Al-Quds, en Jerusalén. Háblanos un poco de esta situación que se estaba dando en este momento. Sí, realmente primero agradezco todos los pronunciamientos oficiales para condenar los actos atroces cometidos por Israel.
como el comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela, su juventud y del gobierno venezolano representado en su Cancillería. Es bastante importante para nosotros contar con los pueblos libres. La comunidad internacional pronto o tarde tendrá que pararse de una forma más firme en contra de Israel y en contra de todos los países que puedan estar practicando una cierta hegemonía y realizando una opresión en contra de los pueblos libres. En Jerusalén la situación es una situación bastante delicada, literalmente es de limpieza étnica. Un palestino que vive en Jerusalén puede ser una persona sin los más básicos derechos que debería estar gozando. No puede reparar su casa, no puede salir de su casa, no puede construir una casa. Y es objeto de trampas por intermediarios para que venda su casa y así poder, Perderla. claro, venderla y a precios bastante exagerados. Por eso es que los palestinos en Jerusalén se dan cuenta de esas trampas. Ellos los encierran y hacen que su situación sea tan precaria y tan difícil, y después les ofrecen esa cantidad enorme de plata pensando que un palestino puede vender sus derechos o puede vender su casa o pensando que la causa palestina puede valer unos cuantos millones de dólares. Pues el pueblo palestino en Jerusalén, que siempre ha sido la apuesta del comandante Yasser Arafat, es el pueblo. Y la respuesta del pueblo palestino es la que está mandando en este momento. Los palestinos son los que le están diciendo no a la limpieza étnica, no al apartheid, y le están mostrando a todo el mundo cómo se está luchando por la dignidad de los libres del mundo, por la dignidad de los árabes, por la dignidad de los cristianos, porque ahí está en juego el lugar de la crucificación de Cristo, el lugar del nacimiento de Cristo, una de las personas más influyentes en este mundo. Ahí está en juego el lugar del ascenso del profeta Muhammad hacia el cielo. Son lugares de bastante importancia por la cual un palestino puede simplemente entregar la vida en defensa de esos lugares sagrados. La Franja de Gaza ha respondido con sus humildes capacidades, pero ha respondido, ha intentado realizar un golpe en contra de esa maquinaria israelí. Es verdad que los resultados son muy humildes, pero es algo. Y la factura la está pagando muy cara. Son 30 asesinados, 30 mártires palestinos en menos de 24 horas. Entre ellos 9 niños, ¿no? Son 13 de la misma familia. De esos 13, 9 son niños, menores de 15 años. Han sido asesinados en cuestión de segundos. Esos son palestinos que no tienen ni se arrepienten de entregar la vida por luchar por Jerusalén. Ahí están los familiares, ahí está el pueblo palestino. Las manifestaciones no han cesado en todas partes en Palestina, y hace nada más media hora son asesinados 2 palestinos en una zona de control, un checkpoint israelí entre Ramallah y Nablus, en Cisjordania. Y eso son prácticas diarias. A nosotros nos están asesinando literalmente, no solamente nos están robando nuestras casas. Es una limpieza étnica que se está viviendo de la forma nazi. Por eso que tú te referías que esto es una lucha demográfica. Correcto. O sea, es la lucha por la supervivencia del pueblo. Es decir, a pesar de que se intenta, incluso recuerdo hace unos años con una ministra de las Fuerzas de Ocupación israelí, dijo que había que asesinar a la serpiente que llevaban las mujeres embarazadas palestinas en su vientre. O sea, imagínate la expresión de odio, la expresión clara de que la política de esta fuerza de ocupación es el exterminio. Claro, es para ellos una felicidad ver el sufrimiento de un palestino. Es para ellos, ayer estaban festejando viendo cómo ellos estaban quemando una parte de la mezquita del Aqsa. Gracias a Dios y a los esfuerzos de los resistentes palestinos ahí, se pudo controlar y contener la situación. Pero para ellos, así como tú lo estás diciendo, ellos han tenido una campaña que se llama "Con una bala mata a 2", apunta a las embarazadas. Imagínate el nivel de fascismo que ellos están practicando. No es nada aceptado, no es nada que puedas relacionar con cualquiera de las cartas internacionales. Todas las resoluciones de las Naciones Unidas que tenemos, 242, el retiro de los colonos, el retiro de Israel a las tierras del 1967, ninguna está siendo cumplida, más bien están cometiendo más crímenes todos los días.
Actualmente la Corte Penal Internacional está recibiendo bastantes demandas por parte de la Autoridad Nacional Palestina y vamos a ver si puede llegar algún resultado o si todas esas reuniones del Consejo de Seguridad o la Liga Árabe puedan dar algún resultado. Yo, sinceramente, lo dificulto mucho. Por eso el pueblo palestino, lamentablemente, en la tierra y en el terreno está solo y sabe que está solo. Y está honrado con esta lucha que tiene que dar. Recuerdo el comandante Hugo Chávez, que además levantó, también tomó la bandera del pueblo palestino, esa bandera que veíamos en el video, todos haciendo relevo de la lucha de cada uno, uno tras otro. Chávez también lideró esa lucha, también relevó de alguna manera las luchas que ya venían, ya había dado Yasser Arafat en su momento. Desde este lado del planeta levantamos la bandera para apoyarlos. Y recuerdo que Chávez decía algo muy claro: el mundo está de brazos cruzados, la comunidad internacional está de brazos cruzados y solo se le ocurren resoluciones. Es decir, las resoluciones definitivamente hemos visto que dentro de la Sociedad de Naciones no determinan y no obligan a los estados supremacistas a controlar y a respetar la soberanía de los demás estados. Nosotros entendemos perfectamente que ante esta situación a los pueblos libres no les queda otro mecanismo que la resistencia. La resistencia en este caso porque además son combatientes que tienen derechos milenarios. Estamos hablando de una Palestina que tiene miles de años y su pueblo tiene miles de años cultivando la tierra, cultivando el olivo, pisando el olivo, haciendo el aceite. O sea, es un pueblo que está relacionado con la historia de su propio espacio. Por eso es que te decía que resoluciones no es suficiente, siempre vamos a tener el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Ni siquiera cuando se trata de la salud. El pueblo palestino no puede obtener sus vacunas. Muchos de los países fabricantes de vacunas están siendo presionados por Israel y por el lobby sionista en el mundo para no otorgarle vacunas al pueblo palestino. Las vacunas son un derecho de todos los humanos. Claro. La población en el estado terrorista de Israel, la población de ellos ha sido vacunada prácticamente en su totalidad y los palestinos con una alta crisis de COVID-19. Es otra forma de asesinar al pueblo palestino. Prohibirle las vacunas, prohibirle los medicamentos, prohibirle los equipos, prohibirle el oxígeno, prohibirle prácticamente vivir. Pero a pesar de todo, nuestra resistencia es nuestro derecho. Nosotros somos de ahí, nacimos de ahí, venimos de ahí. Ellos dicen o decían que los grandes morirán y los pequeños se olvidarán. Pues sí, nuestros grandes se han muerto, pero yo no me he olvidado. Y yo le enseñaré bastante bien a mi hijo para que no se olvide. Y así como el video que tú has demostrado, de generación en generación, nosotros levantaremos la bandera de Palestina y seguiremos hasta la libertad y hasta liberar todo el terreno palestino desde el mar hasta el río. Nosotros estamos conscientes y solidarios de que la causa palestina es la causa de todos los pueblos libres. Es nuestra causa también como revolución bolivariana. Nosotros también llevamos la bandera de Palestina, hemos estado en todo momento en solidaridad con nuestro pueblo hermano palestino y denunciando los crímenes que comete el sionismo a nivel internacional, no solamente en las fuerzas de ocupación en Israel, sino otros crímenes que se han venido dando a nivel internacional y que los hemos denunciado. Nosotros apoyamos la libertad de Palestina, estamos con ustedes en este momento tan difícil en que la mediática internacional los hace ver como victimarios, o sea, no cuentan la irrupción en el momento del rezo de Al-Quds, del día más importante del Ramadán, el día de Jerusalén, que es el día además de la unidad de todos los pueblos libres del mundo en solidaridad con Palestina. O sea, eso detona una situación que ya venía viviendo el pueblo palestino en relación a la prohibición de las vacunas que tú mencionaste, al bloqueo permanente sistemático, a las persecuciones sistemáticas, y responde Palestina. Humildemente respondió, pero ahora fue bombardeada brutalmente por Israel. Realmente con es un genocidio, no solamente bombardeada con proyectiles de alto impacto, sino que estamos hablando del bombardeo mediático en contra
del pueblo palestino para hacerlos aparecer como violentos y no como combatientes con una causa justa y un derecho Es un campo ancestral. de batalla bastante desigual. Nosotros no tenemos ni el 1% de la preparación que ellos tienen y es como un ojo luchando en contra de una aguja, una mano luchando en contra de una espada, una piedra luchando en contra de un tanque. Pero yo lo he visto personalmente y yo sé cómo retroceden los tanques y los soldados con bastante armamento por miedo a una piedra, porque esa piedra tiene la razón. Y nosotros sabemos que tenemos la razón y seguiremos luchando. Ellos nos categorizan como terroristas, como personas sin educación, como personas asesinos. Intentan utilizar eso para prohibirnos la entrada a muchísimos países del mundo. Nosotros somos... Y a su propio país, porque ustedes no tienen derecho al retorno a su propia tierra. Yo, por lo menos, para conocer a ciudadanos palestinos gazatíes de Gaza, yo los tengo que conocer en un país como Venezuela, a 7, 8 mil kilómetros lejos de Palestina, cuando ellos son 50 kilómetros lejos de mi casa. No los puedo conocer allá porque simplemente nosotros estamos viviendo un gueto. Es un campo de concentración, estamos siendo Exterminados. sí, exterminados completamente y privados de todos nuestros derechos, inclusive la libertad. Así es. Ahmed, te agradezco tu participación hoy. Vamos a trabajar más el tema de Palestina porque es importante que el mundo entero sepa cuál ha sido la historia de opresión del pueblo palestino desde que las fuerzas de ocupación israelíes llegaron a esa región a desplazar a sus originales dueños. Lo vamos a hacer en otro momento. Por ahora agradecerte porque era importante saber qué había detrás de esta campaña comunicacional que además ha estado desbordada en las redes sociales y que la mayoría de las cuentas son cuentas israelíes, son cuentas sionistas que están, digamos, contando su versión de los hechos. Y nosotros queremos conocer la versión más cercana a la verdad. Así a es, lo que está nosotros para contrarrestar siempre agradeceremos estas oportunidades y nos dirigimos a todos los que nos puedan estar viendo. Párate del lado derecho de la historia, apoya al pueblo palestino, dile no al genocidio, dile no al fascismo, dile no al apartheid. Todos los humanos somos iguales. No hay un pueblo elegido sobre otro, no hay un pueblo mejor que otro. Todos los humanos sin diferencias, independientemente si eres blanco, negro, musulmán, cristiano, ateo, venezolano, palestino, todos tenemos que tener nuestros derechos. Así que dile no a Israel y dile sí a Palestina. Así es, nosotros nos despedimos, gracias Ahmed, gracias al pueblo palestino por ser un ejemplo de resistencia frente al supremacismo histórico del sionismo israelí. Muchísimas gracias a ustedes, por favor cuídense, cuidémonos en casa, usemos el tapaboca para prevenir el contagio de COVID. Hasta luego.